Hola a todos, saludos y bienvenidos a este nuevo Minuto en Nueva York. Hay un tema del que siempre se habla cuando se habla de Estados Unidos en general, el de venir a Estados Unidos, consejos al viajero, que es el de las propinas. Un tema siempre polémico y en el que siempre hay discusión. Bueno, muchos sabréis que aquí se lleva el tema de dar propinas. Según unos estudios que hay como 50 servicios o profesiones a las que es costumbre dar propina. Sabéis que por ejemplo, cuando cogéis un taxi o pagáis la cuenta en un restaurante o estáis en un hotel y el mozo os lleva las maletas, se le da una propina. En los restaurantes ya viene muchas veces especificado en el propio ticket de la cuenta, ¿no? Suele ser entre un 15 y un 20% del importe. ¿No creéis que esto no deja de generar debate y discusión y gente de acuerdo y en desacuerdo? Hoy estaba escuchando el podcast de Freakonomics Radio, podcast que os vuelvo a recomendar, que es muy bueno, y donde se trataba este tema y revelaba datos bastante curiosos. ¿Cuál es la idea de que se dé en estos trabajos o servicios de cara al público se dé propina? Bueno, la primera intuición que podemos tener es la de motivar al trabajador que lo da a dar un mejor servicio, ¿no? Porque ya sabéis que este tipo de trabajos muchas veces, pues camareros, pues son trabajos que tienen un salario mínimo, el salario mínimo o algo más, pero que basan la mayor parte del sueldo no sé si la mayor parte, pero por lo menos un tramo final en las propinas dadas por el cliente. En este podcast decían pues que claro, el propio autor el director del podcast hablaba que le parecía confuso, ¿no? Porque realmente es una cosa en la que no tiene un precio exacto, cuando cualquier cosa que nosotros compramos tiene un precio y no tiene regateo y no está sujeto a la voluntad del cliente. El que la propina sea un porcentaje variable, eso realmente no cuadra mucho en estos días. También revelaban en este podcast que la Universidad de Cornell, aquí de Nueva York, había hecho unos estudios estadísticos sobre la propina que revelaban que fomentaban la desigualdad de los trabajadores, ¿no? Al final, estadísticamente se deducía que, por ejemplo, mujeres con mejor aspecto físico, y entre esas cosas relacionadas con el aspecto citaban el tamaño de pecho de las mujeres, pues estadísticamente conseguían mejores propinas a la hora de pues un trabajo de camarera, o gente de color que obtenía menos propinas. Esto incluso gente que había perdido su empleo bajo otras excusas más disfrazadas, pero que era por su aspecto, que pues no conseguían unos niveles de propina adecuados. Yo personalmente, como supongo que mucha gente acostumbrada a que no exista este tipo de pago de las propinas, o por lo menos no de manera oficial, ¿no? O institucionalizada, pues estoy en contra, ¿no? Porque personalmente pienso que no es el rendimiento del trabajador en cualquier puesto de trabajo, no ha de ser evaluado directamente por el cliente, ¿no? Sino que ha de ser el empleador el que evalúe ese rendimiento
y en caso de un bajo rendimiento, pues ya debe tomar las medidas que estime oportunas. No que sea el cliente el que directamente influya en esa evaluación mediante la remuneración al trabajador. El otro día, hablando con una persona aquí, ¿no? un señor español también, y estábamos comentando este asunto y tenía un punto de vista que me pareció muy acertado, ¿no? Definió el tema de la propina como el que el empresario descarga en el trabajador el riesgo de su emprendimiento, ¿no? O sea, un trabajo que es el de motivación, control o supervisión o evaluación del trabajador, el empresario lo está delegando, se lo está quitando de encima. Y claro, así pues no parece justo. El caso es que esto de la propina, para quien no está acostumbrado, es muy incómodo. A mí me resulta incómodo. El otro día, precisamente, en una peluquería que fui, es otro de los lugares, ¿no?, donde se estila dar propina, pues ya os digo, una peluquería de barrio, de lo más básico, vamos, para mis escasas necesidades capilares. Pues bueno, llega la hora de pagar, ¿no?, el servicio que te han prestado. Tú ves ahí la lista de precios, pero claro, dices, a ver, ¿cuánto dejo? Tal, ¿qué le dejo? Y empiezas a echar ahí tus cábalas mentalmente, tal. Eso también suponiendo que también tengas el cambio, ¿no? Porque que tengas el cambio correcto, ¿no?, para dar la propina, porque tampoco vas a dejarle ahí una pasta gansa por no tener cambio de menos. Pero claro, si no das propina te miran mal. Bueno, pues es lo que os digo, que a mí es algo que me resulta muy incómodo y a mucha gente. Y me parece mentira que en un país como este, donde bueno, pues se lleva todo tan a rajatabla, en muchas cosas tan sistematizado, pues que pervivan estas son costumbres, porque realmente nadie te obliga. Hay gente que no da propina y bueno, pues si te da igual de que te miren mal, pues te vas y punto, no das ninguna propina. A lo mejor la próxima vez que vuelvas al sitio, pues ya no te van a atender igual de bien, pero ahí está el círculo vicioso, ¿no?, del sistema. Y por último, quiero un punto que no trataron en el podcast, pero que siempre me he preguntado, es el tratamiento fiscal, ¿no?, de ese dinero que muchas veces, si no está recogido en un ticket o en un documento, ¿con qué ojos ve la Hacienda de aquí eso? ¿Cómo lo controla? Puede ser el tema de las propinas un pequeño refugio de dinero que no acaba siendo controlado por el fisco, porque estamos hablando de mucho dinero. En el podcast que he mencionado se hablaba de una cifra astronómica, algo de la cifra se hablaba, creo que, de muchos billones de dólares. Y hacían, en vez del paralelismo con campos de fútbol, aquí decían que con ese dinero anualmente eran 2 veces el presupuesto de la NASA, para que os hagáis un poco la idea de las magnitudes económicas de las que hablamos. Y bueno, pues no, hasta aquí este pequeño comentario o reflexión sobre el tema de las propinas. Seguro que todos alguna vez lo habéis pensado, ¿no?, y tendréis vuestra opinión formada. Yo os dejo aquí la mía y nada, os doy las gracias por escuchar el podcast y nos escuchamos en el próximo. Un saludo.